Ya, estamos entonces, comencemos. Alguien que se haya quedado con alguna duda de la clase anterior, quizás de ciertos aspectos que ya han empezado a ver en la ayudantía, alguna duda que tengan, Yo tengo Profesor, una duda del libro. ¿ya? Eh, Tengo entendido que en las cuentas, donde Ujú, sale debe y haber, ujú, está lo que es el saldo de cuenta, ¿no? Que ajá, puede ser deudor o acreedor. ajá. Pero también en el libro salía saldo normal o habitual. Ese no me quedó muy claro lo que era. Es que la naturaleza de la cuenta, mira, en vez de rayar la lámina, mejor me voy a dirigir justamente que es donde debiéramos llegar la clase de hoy, que es justamente eso, aquí. Uno diría esto, mira, los activos tienen un saldo que es de naturaleza deudora, porque crecen por el debe. Entonces tú dices, mira, ¿cuánto es lo mínimo que puede tener de caja una empresa? cero. ¿Cero? Cero, nunca puede ser negativa. ¿Se entiende? Entonces, o tiene 10 o 100 o 1000 o 10.000, pero siempre tiene una naturaleza deudora. Por el contrario, un pasivo, por ejemplo, que yo le deba plata al banco, ¿cuánto es lo mínimo que le puedo deber al banco? Cero. Cero. Pero si le debo algo y crece por el haber, o la tengo que abonar o acreditar si quieren, entonces tiene una naturaleza que es acreedora, porque le debo 100.000, 10.000, solamente puede crecer por el saldo acreedor. ¿Se entiende? Entonces, deudores a la izquierda de la cuenta, acreedor hacia la derecha. Entonces, en general se habla que la naturaleza o el saldo habitual o normal de las cuentas de activos son deudores y los saldos de las cuentas de pasivo y de patrimonio son acreedores la mayor parte de las veces. Diríamos que hay una cuenta o dos, la reserva y la utilidad retenida podrían tener un saldo que sea deudor, pero digamos que lo normal o lo habitual es que tengan saldos acreedores, pasivo y patrimonio, y deudores, los activos y los pasivos. A eso Ya. se refiere. Es que en el libro salía como cargo a bonos que se deben hacer para aumentar la cuenta. Entonces, con esa como definición no me había quedado claro. ¿Y ahora sí te queda claro? Sí. Eso es bueno. Perfecto. Oiga, profe, Ujú. yo también tenía esa misma duda y ahora como que me quedó más claro, pero lo que, como siempre para aumentar como un activo, siempre se realiza un cargo, ¿cierto? ¿Sí? Y para aumentar el pasivo se hace un abono. Eso es Sí. como la referencia como de cargo y abono es como la entrada, ¿no? Eso. Pero para cada término correspondiente. Eso, como que tú dices aumentarlo o cargarlo. O sea, esto funciona para la cuenta corriente, ¿no? Si no la tienen ahora, algún día la van a utilizar. Entonces, uno siempre tiene más cargos que abonos, lamentablemente, porque te pagan una vez el sueldo y tienes ya 2, 3 veces ingresos y esos son tu abono. Pero los cargos, ocupo la tarjeta para pagar, no sé, 5 veces al día, entonces tienes 150 cargos. Entonces se refiere a que el banco tiene tu plata. Fíjense en esto. La plata tuya que tiene el banco, ¿para el banco es un activo o es un pasivo? ¿Un activo? Para nosotros es un activo. Para el banco, por el contrario, el banco debe devolvérmela. Entonces es un pasivo bajo su lógica. Entonces dice, mira, si yo deposito en el banco 10 millones más, ellos me van a tener que devolver 10 millones, entonces van a tener un pasivo, por eso que tienen un abono. Pero cada vez que yo me voy gastando la plata, el banco me debe menos, entonces tienen más cargo. ¿Se entiende? Si fuera para nosotros, yo digo, la cuenta corriente tengo un cargo cuando entra plata, pero va saliendo cada vez que uno paga y entonces va disminuyendo. ¿Se entiende? Entonces esa lógica de cargo y abono tiene súper harto que ver con el cómo te presentan las cartolas de las cuentas en los bancos. Entonces, ojalá los abonos fuesen más que los cargos. Profesor, Profesor, dale tú. ya, es que yo he estado teniendo problemas para entrar al curso de ayudantía, no me parece.
Al curso de ayudantía, a ver, lo resolvemos al tiro. Sí, a mí tampoco me aparece hoy día. Espérense. Web curso, al tiro. Quizás lo borraron, es que hicieron como unos cambios la gente de web curso, ¿no? Sí, parece que se borró. Es que a mí tampoco me parece. A ver, estoy entrando. 2020. Ayudantía, finanza 1, conta 2, material docente, conta 3, finanza 1, conta 3, conta 2, conta... Ah, todo esto el semestre pasado. Este semestre. Finanzas 2, conta 2, conta 2. Tengo un curso repetido, quizás quisieron la gente web curso. Misma sección, dos web cursos, quizás. Introducción a la contabilidad estamos nosotros, metacurso VIP de controles de introducción a la contabilidad, metacurso de contabilidad 2, finanzas 2, sección Viña del Mar, docencia bimodal, análisis de estado financiero, finanzas para no financieros, no está. Tienen razón. A ver, se voy a llamar al tiro a Gabriel Valenzuela, al profesor coordinador. O le voy a enviar un WhatsApp. Qué raro, con razón. Oye, Gabriel, cacha que parece que los de webcursos borraron el webcurso, el metacurso de las ayudantías con el material docente de todas las secciones. No, no me aparece y a mis estudiantes tampoco les aparece. Para que podáis hablar con la Karim Donoso que lo reincorpore, no sé si deben haber pifiado un webcurso. O si el Joaco, el ayudante coordinador, lo puede ver. Gracias, un abrazo. Qué raro, ¿no? Apenas tengamos una respuesta de la gente en webcursos, les comento, por si acaso. Esperamos resolverlo lo antes, ojalá se haya borrado todo el material. Eso importa. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Gracias a ustedes por avisarme, no tenía idea. ¿Qué otras dudas de materia? Profesor, yo tengo una duda ¿Mm? que me ha costado mucho entender, no sé si por las palabras debe y haber, Ajá. que no sé cómo traducirla, porque no es lo mismo siempre que pérdida o ganancia o entrada y salida de plata, ¿o sí? No. No, por Entonces eso que no sé nosotros... cómo definirlo. Eso es lo más complicado. Yo creo que históricamente uno siempre ha preguntado eso, porque en el fondo, si tú dices, ya yo le debo más plata al banco, en realidad creció por el haber. Es una cosa que es Mm, antiintuitiva. Diría que con el tiempo lo van a soltar. Es como tratar de pensar en los límites en álgebra o en cálculo, es más difícil, porque en el fondo no es tan lógico, quizás, porque, miren, yo siento que no tiene mucha lógica, pero por ejemplo, si tú tuvieras un activo y tienes un saldo deudor, tú dirías, oh, estoy endeudado. No, no es eso, es que tienes más activos, entonces te va a quedar el saldo deudor. Entonces quizás el pensar en los activos aumentan yo creo que la mayor parte de estudiantes crece por la izquierda o crece por la derecha. Si lo quieren ver así en principio, bien, porque nosotros recién vamos a empezar a ocupar esa terminología hoy día, entonces la vamos a ir desarrollando a medida de todo el curso. No algo que se tengan que grabar a fuego para mañana. ¿Se entiende? Entonces yo creo que quizás ya. es más de ocupar esta terminología, igual que hablar de la utilidad, de las ganancias, los estados financieros, quizás no es algo que sea innato, entonces creo que no es nada no terrible entender por qué él debe de a la izquierda. Chuta, no hay más. Por el Ya. contrario, uno diría, oye, si hay más existencia, eso habrá crecido por el haber, no es al revés, no le traten de encontrar la lógica a eso. Ya, Creo que perfecto. Y en debe, 8 no años viene haciendo este tampoco curso es necesariamente. verdad. No, Yo creo que tiene algo que ver con que, o sea, la palabra debe no tiene nada que ver necesariamente con deber plata a alguien. no, por el contrario, mira. De hecho, justo eso es lo que iba a decir. En 8 años haciendo este curso en la Chile, acá en otras universidades, en realidad lo que más sentido nos ha encontrado es que a nosotros nos deben.
Pensar en la lógica de una cuenta por cobrar, o sea, a mí me deben, eso es un activo. Y entonces el pasivo tiene que ser lo contrario. Quizás eso es lo más, quizás no es lo más lógico, es lo menos ilógico que hemos encontrado para como tratar de hacer la asociación entre el debe y el haber. Es cierto. Porque miren, en verdad si uno se remonta al cómo surge esto, esto es cuando Gianluca Pacioli como hace 500 años inventó la idea de la partida doble y era porque él lo ve como el banco. Por eso yo traté de explicarle la lógica del banco. Era al revés, porque eran los comerciantes que le debían a la gente del puerto y los que habían financiado la transacción para ir a Italia. Entonces era visto al revés. Pero después quedó como que poco intuitivo. Así que si a usted no le hace lógica, créanme que a mí tampoco me hace tanta lógica. Pero es como es. Profe, Perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué, Margarita? ¿puede repetir lo que dijo de la cuenta por cobrar? Eso que dijo que fue como lo que más le causó lógica. Sí, la cuenta por cobrar es un activo para la empresa, porque yo voy a cobrar en algún momento. Entonces tú podrías decir, ¿por qué un activo? Porque a mí me deben. Y eso es lo más cercano a decir que el activo crece por el debe. No es que yo debo a alguien, sino a mí me deben. Literalmente como que la palabra casi calza con debe. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, yo tenía otra duda, pero es del IVA, entonces no sé si hacérsela al final o ahora no. ¿Sí? Porque había una parte que decía que el IVA en las cuentas se desglosaba, ¿no? ¿Sí? Del efectivo, más que Ujú. nada. Pero no entendí que está como el IVA por pagar y el IVA por acreditar y uno lo puede compensar. Eso ¿Ya? Mira. no sé. Pongamos el caso de Chile al tiro. Por ejemplo, tú compras un computador para la empresa, lo compras con factura y eso va a hacer que una parte del precio que tú pagaste en el computador sea el activo que sea el computador y otra parte va a ser el IVA que tú pagaste. Pero el IVA es impuesto sobre el valor agregado. No es impuesto sobre la totalidad, no es como el impuesto a las utilidades. Si tú ganaste 1.000.000, tienes que pagar el 27%. No, es solamente sobre el valor que tú agregaste. Entonces te podría pasar esto, que tú lo compraste en 1.000 y lo vendiste por 1.000. ¿Cuánto valor agregaste? Si lo compraste en 1.000 y lo vendiste en 1.000. Nada. Nada, pues, entonces no tengo que pagar IVA, porque no agregaste nada de valor. No, pero es que no es así, ya es cierto. El IVA está pensado y después cuando lleguemos a impuestos y que ahí el material de lectura va a ser el apunte que estamos diseñando con el profesor Valenzuela, va a ser que tú dices, mira, es que alguien cosechó trigo, ya, pero antes del trigo alguien puso la semilla, ya, entonces hay un valor agregado entre entregarte la semilla. Otro hizo el trigo, otro lo convirtió en harina y el de la harina lo convirtió en pan. Y el pan alguien lo congeló y se lo vendió al supermercado y después el supermercado le va a abrir el máster en 120 días. Cada uno estuvo en una parte distinta del negocio y entonces cada uno dijo, ya, yo planté por 10, tú vendiste por 30, él compró por 50, después por 80 y el impuesto está pensado en el valor agregado porque le va pegando un pedacito a cada uno. Porque si tú dijeras, pero ¿por qué no decimos, mira, que el Jumbo pague que lo vendió a 150 contra el que la plantó las semillas por 10, que él pague todos los impuestos? No funciona así, porque es tan grande el impuesto que se arranca. Entonces es más fácil ir cobrándole una lonja pequeña a cada uno sobre el valor agregado. Entonces tú dices lo siguiente, si tú compras un computador, digamos, por 119, entonces tú vas a decir, hay 100, que es el valor sin IVA, que va a ser un computador, y un computador debiese ser un activo que se llama propiedad, planta y equipo, o activo fijo, lo menciona el libro también. Y el 19% de eso va a ser el IVA, que está a favor de la empresa. Entonces se llama IVA crédito fiscal o IVA soportado. Y por el contrario, cuando tú vendas, vas a tener un pasivo que se llama IVA le debo al fisco, débito fiscal o repercutido. Entonces, he aquí la diferencia, y esto es algo que sí explicamos. Tú tienes un computador que te va a durar ¿cuántos años? No sé, dependiendo del uso.
pero 5 años y 5 años, listo. Ya. vendiéndole. Tú pagaste el IVA. ¿Cuándo lo vas a recuperar? No sé. Pero Cuando lo venda, ¿no? ya, pues, entonces lo voy a vender en 1 mes, 2 meses, pensemos esto, fíjense que es un computador para operar tu panadería, pues hagámoslo simple. Entonces, ¿cuándo voy a recuperar el IVA? Cuando venda, no sé, 1 mes, 2 meses, pero digamos menos de 1 año. ¿Sí? Entonces ya le voy a poner 1 mes, por si acaso. Entonces, ¿este es un activo de largo o de corto plazo? De largo. Largo. Entonces, ¿cómo le llamamos a los activos de largo plazo? No corrientes. No corrientes. Perfecto. ¿Y a los activos de 1 mes es de largo o de corto? Corto. Corto. ¿Y a los de corto cómo les llamamos? Corriente. Corriente. ¿Se entiende? Por eso que hay que separarlo, porque uno lo voy a recuperar porque me lo pagan. Y la inversión que hice en un computador, ¿cómo la recupero? Usando el... Usándolo. Listo. Son naturalezas distintas del activo, por eso que tengo que registrar eso. Entonces, por ejemplo, tú dices ya, es que yo compré harina, ya entonces tú compraste 10.000 pesos de harina y generaste 1.900 pesos de IVA crédito fiscal a favor de la empresa. Luego te pusiste a vender pan y tuviste IVA débito fiscal por 2.500. Listo. La diferencia va a ser el IVA que le tengo que pagar al fisco. Porque la empresa solamente cobra y paga en nombre del fisco. No es realmente que la empresa vaya a pagar la totalidad, a menos que lo pierda, pero no hablemos de caso extraño todavía, no va a pagar la totalidad, sino que dice, mira, yo compré harina por 1.900 y la vendí por 2.500, entonces te voy a pagar la diferencia de 600. ¿Se entiende? Entonces, CNTA, si tú tienes más debo al fisco, el débito fiscal, que crédito fiscal, entonces tengo un pasivo por 600. Si fuese por el contrario, si el fisco me debe a mí, entonces tengo un activo que es el remanente. Y más o menos eso es toda la ciencia. Y no se compliquen más que eso porque después eso lo vamos a complicar mucho más en 3 semanas. Ya, gracias. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Profe, Eso. chico, pero libro, diario y diario general es lo mismo, ¿no es cierto? Ah, ya. Sí. Sí, libro diario en el fondo entiéndanlo como donde tú vas registrando todas las transacciones que ocurren diariamente y lo que nosotros después ya vamos a usar. Por eso que trascendemos de la balanza de comprobación, el balance 8 columnas, unas locuras que son más diseñadas para contadores, pero menos para ingenieros comerciales. Decimos, mira, aquí registré, no sé, hice de 200 ventas. Miren, piensen, en la consultora tengo un cliente que se dedica a las criptomonedas, 3.000 transacciones al mes. Hace 100 transacciones al día. Entonces tú dices, oye, aquí me vuelvo loco, pero después yo digo, mira, cuenta, no, pues él tiene la cuenta corriente del banco y tiene 3 o 4 criptomonedas. Entonces tiene Ethereum, tiene obviamente Bitcoin, tiene Bitcoin Lite y tendrá alguna otra, ¿no? Normalmente TRX o a veces hace algo de Ripple, etcétera. Pero tengo 4 cuentas. Entonces cuando digo, ya a ver, ¿cuánto te quedó de saldo? Eso es el mayor contable. Digo, tengo 4 cuentas, no tengo 3.000. ¿Se entiende? Entonces uno, todo lo que haga la empresa, en todos los locales, en todas las partes que tengan, ya listo. Después cuando uno quiere vaciar eso como en un resumen de cuentas, eso es el mayor contable. Y con el mayor contable ya tengo los saldos y preparo los estados financieros. Y eso es como tu ciclo de preparar la contabilidad de una empresa. Y profe, el mayor contable se refiere a lo mismo que mayor general, ¿no es cierto? Sí, sí, Ya, lo mismo. y en el mayor se ve si es que el saldo es deudor o Eso, acreedor. tal Ya, cual. perfecto. Eso es. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos lograr hacia el final de hoy día? Y yo diría que la mitad de la clase el lunes es identificar cuál es la lógica y con qué orden se prepara la contabilidad
¿Cuál es la diferencia entre los resultados que están devengados, aplicar el principio de devengado que ustedes ya leían, y los flujos de efectivo, y aplicar todos los conceptos ya en ejercicio? Entonces, ya entendiendo como un buen paraguas, después nos vamos a meter unas 2 o 3 clases a darle duro a la ejercitación y a revisar estados financieros reales, ¿sí? Y ahí vamos a ir cuenta por cuenta en Cencosud explicando qué representa cada una de esas. De momento nosotros ya introdujimos la semana pasada la ecuación contable y decíamos, mira, activos debiese ser igual a pasivos más patrimonio, que es más bien la visión contable que está planteada aquí en 3. Pero si uno quisiera verlo, por ejemplo, es que tú invertiste en una casa. ¿Quién financió la casa? Bueno, esa es la perspectiva financiera. Tengo las inversiones o los activos y alguien puso la plata, financiamiento, ¿sí? O la visión más bien económica es, te entró tanta caja y salió tanta caja, entonces hacia dónde usé los fondos y de dónde provinieron los fondos, ¿se entiende? O quizás más en el aspecto legal, yo tengo derecho a cobrarle al cliente, yo tengo derecho a la mesa, tengo derecho a las sillas, pero tengo la obligación con el banco, con Falabella, con Ripley que financiaron la compra de un refrigerador, o con los dueños que pusieron tanta plata, etcétera. Entonces son distintas ópticas de entender la idea del balance o del estado de situación financiera. Entonces, lo que diferencia aquí es que el patrimonio no es exigible, por eso que a veces en España, por ejemplo, le llaman mucho el pasivo exigible a lo que nosotros llamamos pasivos, y el patrimonio le llaman el pasivo no exigible. Es súper importante tener en claro esto. El capítulo o todos los capítulos van a decir esto: patrimonio lo hacen como el símil del capital contable. Entonces, diríamos que una traducción inexacta, y va a ser súper desafortunada después cuando digamos que en el patrimonio está el capital y otras cosas, ¿sí? Lamentablemente, capital contable es una súper mala traducción de equity en inglés. ¿Se entiende? Pero cuando el libro habla del capital contable se refiere al patrimonio, ¿sí? Pero ya vamos a mostrar que el patrimonio está abierto en otras cosas. Entonces, ¿en qué se diferencia el patrimonio de los pasivos? Que los pasivos están primero que el patrimonio. O sea, si la empresa quiebra, le pago a los trabajadores, a los proveedores, al banco, al fisco, a todo, y al final le pago a los dueños si es que queda algo, que es súper poco probable, porque si iba a quedar algo para los dueños, no hubiera quebrado la empresa. ¿Entiendes? No siempre, pero es poco probable que pase eso, ¿sí? Entonces se habla que los pasivos tienen un derecho que está por delante de los accionistas, es derecho preferente, y a los accionistas, definición de patrimonio es lo que les quede, a un derecho excedente. ¿Se entiende? Entonces, uno podría ver el balance o el estado de situación financiera de esta forma: pues los activos debiesen ser igual a los pasivos más el patrimonio. Y los activos los debiese ordenar para que tengan mejor información para un negocio. ¿De qué forma? ¿Cuál es el primer pasivo el primer activo que debiese colocar? Acá. ¿Por qué la caja? Por liquidez, ¿no? ¿Por qué? Es lo que, no sé cómo decirlo, pero es como lo que tengo más al alcance. Ya, ese es un criterio de liquidez. Y ven que eso es intuitivo, uno dice, no, por la caja, pero quizás es otra razón más elemental. Pues, ¿cuánto va a quebrar una empresa? Cuando no le quede plata. Cuando no Cuando le no quede haya caja. No es cuando tenga pérdidas, porque fíjense, Uber nunca ha ganado un solo peso en toda su historia. De hecho, al final le puso una serie de empresas que nunca han ganado un solo dólar, ni euro, ni libra esterlina, nada, y uno pensará que es un éxito la empresa. Entonces uno dice, no está nomás. Entonces, bueno, pero mientras tenga caja, lo que discutíamos el lunes, oye, ¿por qué alguien está dispuesto a invertir en un negocio que va a perder plata? No sé, pues yo no puedo obligar a la gente a ganar plata. Si la gente quiere perder plata, puede perder plata, pues libre de querer perder. Pero si la empresa va a quebrar, y por eso que la caja es el corazón de la empresa, cuando no tenga caja. Hoy hay que pagar sueldos, no, ya no trabajo nunca más, pues y la empresa se empieza a desmoronar sola.
No, es que te vamos a pagar el próximo. No, no, eso me dicen hace 6 meses, chao. Hasta aquí llegamos, voy a ir a demandarlo a la inspección del trabajo y hasta ahí se clausura la empresa, se empieza a vender todo lo que quede y tratemos de pagar de acuerdo a la jerarquía que dice la superintendencia de quiebra. Entonces decir, me deben plata. Listo. ¿Qué pasivo? Bueno, acá vamos a poner primero la caja, después si quieren las cuentas por cobrar, si quieren los inventarios y así hacia abajo. ¿Sí? ¿Y los pasivos de acuerdo a qué criterios se ordenarán? ¿Cuál es tu primer pasivo? Exigibilidad. Exigibilidad. Eso. Pero, ¿cuál es tu primer pasivo? ¿Cuál es el más exigible? ¿El trabajador? El trabajador. O sea, esto también puede variar. Acuérdense que la contabilidad, especialmente bajo las normas internacionales, no es como una camisa de fuerza que si tú no la aplicas, no. Diséñalo, pero si a ti el que te importa más, que es lo que se ha visto mucho en la empresa ahora, tratando de hacer lo imposible para no tener que despedir a los trabajadores, etcétera, bueno, el trabajador es el primero que le quieres pagar, pues, porque si no vienen los trabajadores, hasta ahí llegó la empresa. Sueldos por pagar. Después tú dices, ya, el que me trae las mercaderías, ya listo, los proveedores, las cuentas por pagar. Y después, no, nunca me quiero pelear con el fisco, ya los impuestos por pagar entonces. Y después el banco, porque el banco te dice, bueno, si no me pagas en 6 meses, te lleno de intereses, pero igual nomás. Entonces el banco, quizás al final, los pasivos del orden financiero, ¿se entiende? Y si quedara algo de plata, después empiezo a hablar con los dueños en el patrimonio. ¿Se entiende? Profe, Ajá. los documentos por pagar va primero que las cuentas por cobrar, Por pagar, o da sí. lo mismo. O Los sea, eso por pagar. los documentos siempre son o más líquidos o más exigibles que las cuentas. Porque si tú tienes un cheque y te lo protestan, te puede ir precioso. Si tú tienes una factura y no, nadie te va a meter preso. Lo mismo que si tú tienes un pasivo en el que tú dejaste un cheque, tú vas a tratar de pagar el cheque o un pagaré o una letra que está firmado ante notario que una factura o me fiaste. Mira, te doy plata, pero demuéstrame eso, pues demándame. No puedes. Te puedo pagar porque hay una relación comercial eventualmente, pero si tú firmaste un cheque y no hay fondo, después te meten preso. Entonces, ahí hay una diferencia. Por eso que la empresa, si es que va a cobrar, es más rápido de convertir en efectivo un documento por cobrar y es más exigible un documento por pagar que la cuenta. Que la cuenta podría haber una factura o no podría haber nada. Ya, buenísimo. Gracias, profe. Entonces, lo que uno diría es, mira, hay que entender súper bien que hay ciertos conceptos que no son ni principios ni características esenciales, pero que pueden estar relacionados a la contabilidad. Por ejemplo, que uno está hablando de la entidad económica. Uno lo que considera es las transacciones que tienen que ver con una empresa, con Cencosud, con el Jumbo, con Santa Isabel, y si en realidad los dueños de la empresa les va bien o les va mal, no pasa nada. O sea, clásicamente, se muere Steve Jobs. ¿Qué le pasa a Apple? ¿Sube de valor o baja de valor? Baja. No, sube. Uno diría, pero ¿cómo si el genio fundador inventó el iPhone, el iPod, todo lo salvó? De la quiebra estaba cuando tuvieron que traerlo de vuelta de su propia empresa porque lo habían echado. Pues sí, es que, bueno, no sé, la empresa subió en la bolsa, o sea, el mayor valor de Apple es ahora, en este momento, y eso es, y Steve Jobs falleció hace 9 años. Entonces, uno dice, mira, las transacciones que ocurran con los dueños de la empresa son distintas a la entidad económica. Entonces, si el dueño actual de Apple o Jeff Bezos de Amazon se compra una casa, a Amazon no le pasa nada. O Jeff Bezos tenía 100 acciones y ahora vende una y se queda con 99, a la empresa no le pasa nada, porque a la empresa no le entra ni le sale plata. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la contabilidad, estamos hablando solamente de la entidad económica. Y que tengan sustancia económica. Oye, que esa mesa es más linda que esta, pero costaron lo mismo, a nadie le importa. No, que está nublado, está caluroso, a nadie le importa. Hecho económico. ¿Se entiende? Números. Dualidad económica. Si tú aportaste plata a la empresa, entra caja, entra capital.
o tú le debes plata al proveedor, te entraron los inventarios y aumenta la cuenta por pagar, pero siempre un hecho económico afecta al menos dos cuentas. A eso se refiere la dualidad económica. ¿Sí? Alguien iba a preguntar algo, perdón. ¿No? Valorización entonces. Tú tienes que poner cosas que sean monetizables. Oye, es que ahora está mejor el clima laboral de la empresa. ¿Cuánto vale eso? No, es que los clientes me quieren más. ¿Cuánto vale eso? Porque pueden ser otras métricas, ojo, no subestimemos otros tipos de informes. La empresa es más socialmente responsable. La empresa se ganó el Best Place to Work. Ya listo, la empresa quizás va a contratar a gente mucho más comprometida con el trabajo, pero ¿cuánto vale eso? ¿Te dieron un premio en plata? No, chao, eso no se contabiliza. ¿Se entiende? Pero sirve para otros reportes. Por eso acuérdense cuando las primeras semanas decíamos, oye, la empresa prepara los estados financieros para quienes fundamentalmente, y estaba en el control anterior, Inversionista. para los que pusieron plata, el banco y los dueños, inversionistas. Para los clientes, para los proveedores, para los otros, después. Pero primariamente así. Entonces, ¿qué valorización? Que yo siento que en el fondo de mi alma, no, chao, eso no se puede valorizar. Todo lo que sean sentimientos, que ojo, en las finanzas, después lo podemos discutir en 4 años más, en Finanzas 2, es súper importante, Behavioral Finance, si los inversionistas despiertan con sueño, pueden dejarla embarrada, o si están tristes, si están contentos, si la plata era sudor, lágrimas, sangre, de todo, o si se la habían ganado en el casino, les duele distinto, listo. Hay una parte que es Behavioral Economics, Behavioral Finance, pero la contabilidad no es así. No es contabilidad por el estado de ánimo, no hay Behavioral Accounting todavía. Valorizable. Esto vale 100, demuéstreme que vale 100, ocupa una metodología que sea consistente, listo, ya vale 100. ¿Entiendes? Y por eso que la consistencia, tú haces supuestos que se van conservando con el tiempo. Entonces, miren, y esto lo vamos a discutir mucho más cuando lleguemos a inventario. Tú eres una empresa láctea. ¿Qué yogurt voy a poner al frente en la góndola? El que esté más cerca de vencer. Ya, eso se llama FEFO. First Expired, First Out. ¿Se entiende? Pero fíjense esto mismo. Tú quieres pagar menos impuestos. Los impuestos a las utilidades que pago es si tengo más utilidades. Entonces, para pagar menos impuestos, ¿qué debería mostrar? Menos utilidades. Menos utilidades. Pues entonces tú dices, oh, mira, ¿por qué no cocinamos esta cuestión y decimos la política es HIFO? Highest in, first out. El que valga más es el primero que vendemos para que las utilidades sean lo menos posible. O al revés, pues no quiero maximizar la utilidad, entonces ocupo LOFO. Lowest in, first out. El que valga menos es el primero que vendo porque así la utilidad es más grande, ¿no? Y podemos seguir así. Alguien podría decirme, mira, es que si tú tenías antes de la pandemia, sigues produciendo o tengo los mismos costos de la fábrica porque no te deshiciste la fábrica, pero por el distanciamiento social tengo menos trabajadores. Entonces tengo unos costos totales que son iguales, pero que están produciendo mucho menos. Entonces el costo unitario te queda más alto o más barato. Más alto. Más alto. Entonces tú podrías decir, mira, es que yo siempre tengo que mantener más o menos 10.000 yogurtes en la bodega, porque si no, podría no llegar y entonces el líder me va a perjudicar, el Unimax, no. Tengo que tener un inventario para estar moviéndolo. Entonces, si tú sacas 3.000 yogurtes un día, hay que poner otros 3.000. Entonces, como el costo es más alto ahora, yo voy a aplicar una política que se llama LIFO, Last In, First Out. Pero ahora cuando se acabe la pandemia me vuelvo a FEFO. Pero si nos va mal, el próximo año igual nos cambiamos a HIFO o depende de lo que quieran los socios, nos vamos al OFO. Y cualquier cosa nos volvemos al IFO. No, esa cuestión es una chacra. Nadie te va a creer eso. Cuando las empresas cambian su política contable y los accionistas no les gustan, chao, alguien va a morir. Rodan cabeza. Entonces, oye, ¿por qué te cambiaste? No, porque está nublado, ya despedido.
¿Se entiende? Eso se refiere a consistencia. Que tú me hayas dicho, mira, las empresas de alimentos en serio ocupan FEFO, porque dicen, mira, es más lógico, pues si tú tienes una carne que está por vencer, la vas a poner en descuento para no perderla, porque si no ya tiende a cero el precio de venta. Entonces, aunque inclusive la pueda vender con pérdida o gane una cosa muy marginal, prefiero venderla a perderla. Bueno, que eso sea consistente en el tiempo. ¿Se entiende? Y que hay una asociación entre costo y gasto con los ingresos. Porque si no, pasa esto. Tú construyes una carretera 100 kilómetros y entonces el cliente te paga contra la entrega. Te dice, yo te voy a pagar a los kilómetros 100, voy a llamar a un inspector técnico de obra, un hito, y el hito, si me certifica que la carretera está bien hecha, yo te pago todo, 100. Entonces, tú dices, ya, tú construiste un año 70 kilómetros de la carretera. ¿Cuántos ingresos puedo mostrar? Nada, porque no termina. Pero espero un año a pagarle los sueldos a la gente que trabaja en la faena. ¿O Se le le pago todos diría los a meses? la gente. Sí, po. O sea, podría decir, mira, si yo me demoré, simplifiquémoslo un año, entonces perdí plata los sueldos el mes 1, 2, 3, 4, los 11 primeros meses y gané mucha plata el mes 12. ¿Eso representa la realidad del proyecto? ¿Sí o no? Miren, pongámoslo en números, porque esto es súper importante. Yo se le trataba de explicar esto a unos clientes de la consultora, una empresa concesionaria automotriz que vendía 3.000 millones de pesos al mes y no podía ver esto. Mira, tú dices, hagamos un proyecto, y ya el proyecto de la carretera, entonces voy a decir el precio es 1.200, ¿ya? Y vamos a decir que los costos van a ser 600. Entonces tú esperas ganar harta plata, ya voy a decir 900. Esperas ganarte 300 millones de pesos, ya. ¿Cuánto te va a demorar? 12 meses. Entonces tú podrías decir lo siguiente. Tú podrías decir mes 1, 2, 3, bla, 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 hasta el 12. Ingresos, 0, porque me van a pagar todo al final, me van a pagar todo al final, me van a pagar todo al final. Y aquí gané 1.200. Como todos los meses yo construyo más o menos los mismos kilómetros, entonces vamos a decir que los costos son de 900 partido 12. Y eso, espero no me haya fallado el cálculo, es 75. Entonces vamos a hacerlo así y todos los meses 75. Entonces esto te va a dejar de utilidad. Pérdidas de 75, pérdidas de 75, pérdidas de 75 y un solo mes me gané 1.125. ¿Eso representa la realidad de tu negocio? ¿Cuánto último, gané en el proyecto? 300. 300. ¿Y tú cuántos meses te demoraste en hacer el proyecto? 12. 12. Entonces podría decir que la utilidad mensual es 300 partido por 12. 25. ¿Se entiende? Porque si no, tú dices, oye, la empresa es un asco, 11 de 12 meses. Esto es como un hotel. No es como que los hoteles les va bien solamente en las vacaciones. Eh, no, po, no es así, po. Tú estuviste trabajando y lo cumpliste en tiempo, etcétera. Entonces debe haber una correlación entre los ingresos y los costos. Entonces tú dices, no, pues que no puedo reconocer todos cuando me paguen. El concepto de devengado no es que me paguen, es que tú avanzaste un doceavo de la carretera, reconoce un doceavo. 100 acá, 100 acá, 100 acá y 100 acá. Es decir, tú no puedes pagar los sueldos un día y cobrar la otra cosa otro día y reconocerlos cuando tú quieras, porque si no eso distorsiona. Entonces decir, oye, ustedes han hecho todo mal 11 meses, no les doy ningún bono por desempeño y el mes 12 les doy un super bono. No, pues si lo hicimos bien todos los meses, por eso que cumplimos. ¿Se entiende? Tiene que ver también con la evaluación del desempeño de los gerentes, etcétera, para todas las cosas que se pudiese utilizar la contabilidad.
Entonces, eso genera una diferencia significativa. Por eso que debiese haber una asociación de costo y gasto. O tú dices, mira, yo voy a comprar un televisor o un refrigerador a Ripley. Probablemente haya muy pocas personas que lo puedan pagar al contado, entonces yo lo pago a crédito. Entonces Ripley va a decir, ya me entregué el refrigerador, ya 400.000 de costo y lo vendí por 500.000, pero me va a pagar en 3 años más, entonces en 3 años más reconozco los 500.000, ¿no? Es cualquier cosa. Pasa del periodo contable, distorsiona las utilidades del año 2022, es cualquier cosa. Debe haber una correlación entre ingresos y gastos. ¿Se entiende? Profe, Alan. entonces al momento de estar como devengado, aunque no esté como físicamente, se cuenta por lo menos el ingreso. Claro. O sea, no tiene para qué haber una transacción física. El concepto de devengado es que tú hayas extinguido la obligación. Entonces, por ejemplo, ya, yo voy a Ripley y le digo, ya compro al contado y le pago. ¿Ripley devenga el ingreso o no? O más fácil, pues en estos tiempos, compran por internet. ¿Devengan el ingreso en las tiendas o no? Sí. Sí. ¿Pero ellos tienen alguna obligación con ustedes? O sea, el producto todavía no llega. No llega, entonces tiene la obligación de entregarme el producto. Ellos, ¿cuándo pueden reconocer el ingreso? Cuando llegan, y esto es legal, llega el refrigerador. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Firmar la orden de compra al tiro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrirlo completo y entonces, claro, por eso que se genera un problema importante. La multitienda le paga por el número de despachos realizados a un tercero, al outsourcing del camión. Entonces el del camión te dice, ya, pero firme, firme. No, pues, ¿qué pasa si el refrigerador viene malo? Tengo que abrir, revisarlo por todos lados, que esté nivelado, etcétera, y después le firmo la orden de compra. Pero entonces genera un desincentivo importante porque él quiere despachar 10 refrigeradores. Si cada cliente así es maniático y se demora 1 hora y media en revisarlo y le pone una cosa para ver si está balanceado o no, chuta, no me van a pagar la comisión que necesito para vivir, pues. Bueno, eso genera un problema. Pero si tú le firmas la orden de compra, que es cuando Ripley ya no tiene ninguna obligación, listo. Pero aún así, ojo, y eso lo vamos a discutir mucho más después de hecho de impuestos cuando hagamos reconocimiento de ingresos. O sea, mira, si ya yo le firmo la orden de compra y al otro día explota el refrigerador, porque no sé, no lo dejé desenchufado, no se desbalanceó, no sé qué pasó, explotó. Ya, ¿quién paga los platos rotos? Debe ser el fabricante del refrigerador. Listo. Entonces, no puede reconocer el ingreso porque tiene la obligación, porque está en garantía. Si alguien dice en eso explotó a los 3 días y un día, por eso se habla de la obsolescencia programada. Tu computador tiene 2 años de garantía y al 2 años y un día se quemó. Podría hacer una estrategia de marketing de la empresa, pero si tiene la garantía todavía está dentro de. El día que no haya garantía, entonces digo, ya, ahí sí puede reconocer el ingreso. Entonces la empresa dice, sí, pero no explotan todos los refrigeradores. No, pues que hay un porcentaje y ahí va a ser una estimación mucho más detallada y ahí nosotros vamos a discutir eso. O si te vendo varias cosas atadas y las garantías extendidas y todo eso. En principio, digamos, el concepto de vengado es que cuando yo no tengo una obligación, te entregué el refrigerador y estaba bueno, sí estaba bueno, listo. Entonces puedo reconocer la venta independiente de que, por ejemplo, tú me hayas dejado un cheque y yo lo voy a ir a cobrar todo a fin de mes. ¿Se entiende? O que tú hayas pagado con tarjeta, entonces tú dices ya, ¿cuánto me debe Mastercard? No sé, pues acumulo 10.000 ventas y después le cobro a Mastercard todo el último día del mes, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una venta. O sea, por ejemplo, también pasa en los autos, en las concesionarias automotrices, yo podría hacer invento. Honda, y Honda va, le deja el auto, se vende el auto y Honda no tiene que pagarle al que financió el auto, que es una empresa de por medio, por ejemplo, Tanner o Forum o el Santander o el Chile, cualquier otra empresa que financia el que le paga a Honda, pero el concesionario todavía no vende el auto.
Entonces, él tiene hasta 45 días, normalmente entre 45 y 60, depende del tamaño del concesionario, hasta pagarle. Entonces tú podrías llevar el auto prevendido, ya lo vendí por internet, solamente te lo voy a estacionar afuera de la casa, que lo revise y firmo los papeles. Ya, podría ser que tú tienes la plata el día 2 y en realidad tengo que pagarle el día 60. Entonces podría ser que el pago se produzca antes o después que el momento en el que se materialice la venta, se realice el negocio, digamos. ¿Se entiende? Entonces tú tienes una tarjeta de prepago, pagaste antes, o una gift card. Tú tienes una cuenta por cobrar, pagaste después. Eso es flujo de caja, no es flujo de ingresos y gastos que aplican el concepto de devengado. ¿Se entiende? ¿Sí? Grandes principios. Devengado, hipótesis de la empresa en marcha. Nosotros lo veíamos, ¿sí? Entonces, el concepto de devengado es lo que acabamos de explicar. Se registran los hechos económicos pasados, no futuros. Te prometo comprar mañana. Mañana lo hacemos, no antes, ¿sí? Entonces, tú contratas a un trabajador. ¿Debería registrar algo contablemente en la empresa? No, porque aún no trabaja, sino que Ya, lo acaba de contratar. él me debe su trabajo, yo le debo pagar, los dos tienen un pasivo oneroso, nadie se debe nada. ¿Entiendes? Lo mismo que la hipótesis de la empresa en marcha, que son los principios ya esenciales de la contabilidad. Tú dices, mira, hice un emprendimiento, ¿cuándo espero que quiebre? Ojalá nunca. Nunca. ¿Y muere cuando muera el fundador? No. No, pues, la empresa trasciende y las acciones que tú hayas comprado en la empresa, por eso hablamos de organización económica al principio, trascienden para los hijos, para los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Entonces, lo que uno está viendo en los estados financieros y en la contabilidad es el valor de continuidad de la empresa, no es el valor de liquidación, no es el valor si quiebra. ¿Entiendes? Nosotros decíamos características fundamentales, que la información sea relevante y que tenga representación fiel, es decir, que ojalá refleje las cosas importantes de la realidad del negocio. Y entonces ojalá dentro de lo posible tú sepas que no hay un fraude, que no es ni muy optimista ni muy pesimista y que esté lo más completa posible. No, yo no le voy a sacar un dato que podría haberse visto feo, ¿no? Es lo que es nomás. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, esta idea de los ingresos es lo que más desafíos genera y cada vez genera más desafíos. Porque uno dice, mira, yo voy al Jumbo y el Jumbo me pide el RUT. ¿Por qué me pide el RUT? ¿Entregar descuentos personalizados? No sé si tanto por descuento, pero me ofrece entrar a O sea, algo. por información para luego otorgar descuentos. Ya, seguro que ese es el futuro, o sea, Big Data, va a tener todo claro de qué compro, etcétera, después me puede enviar marketing súper personalizado, pero me otorga algo. ¿Qué me otorga? Puntos. 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 Y los puntos, ya, miren, por un punto premio, ya que hablamos de puntos, por un punto premio, esos puntos que te otorga el Jumbo, ¿qué son contablemente para el Jumbo? Pasivo. ¿Por qué? ¿Yo? Bueno, No, pasivo, Benjamín, ¿por qué? Porque al final para ellos es un gasto, po. Porque ellos no están ¿Pero cómo, es ganando un nada. pasivo o un gasto? O sea, no es un pasivo porque ellos después te deben algo. ¿Qué te Ellos, deben? tú le vas a cobrar a ellos. ¿Y qué les deben? ¿Qué te deben ellos? Depende del producto que escoja con los puntos. Listo, un sartén. Pues, cuando junte tanto voy a pedir un sartén o voy a pedir cualquier cosa, un punto premio. ¿Sí? Entonces, ojo, para después porque algunos de los que me enviaron puntos premios se los escribí por correo. Acuérdense que un punto premio me envían un correo hasta 24 horas después de la clase y me dicen en la clase de introducción a la contabilidad, sección X, contesté que los puntos de fidelización de cliente eran un pasivo por tal razón. Y yo les voy a contestar hecho cuando lo haya incorporado a la planilla, por si acaso. Entonces uno va, por ejemplo, a Copec y dice, ya, ¿por qué voy a la Copec y no a la Shell? Porque te da amigas la TAM Paso. De hecho, fíjense, ahora que en abril la TAM se acogió a una reestructuración financiera, que es un paso de la quiebra. Entonces ahí dijo, ya, a ver, mire, ¿quién es la plata que le debe más? Al que más le debe plata, perdón. Entonces, el primer acreedor, ya unos que tenían unos préstamos así como en las Islas Caimán. El segundo mayor acreedor
el Santander, y uno diría, el Santander le ha haber prestado plata para comprar aviones, nada que ver. Millas Latam Paz. 500 millones de dólares en millas Latam Paz. Eso es lo que le debe Latam al Santander. ¿Por qué? Porque a su vez el Santander nos lo prometió a todos los clientes del Santander. ¿Se entiende? Entonces, la empresa debe tener una intención o una relevancia a la información para reconocer que eso represente fielmente la realidad del negocio. Entonces, el reconocer toda la venta como un ingreso es falso, porque eso no es la realidad de tu negocio. Tú podrías tener que esperar un año y que los clientes van a venir a buscar los productos que tú les prometiste. ¿Se entiende? También teníamos las características que permiten mejorar la información, que fuera comparable, y nosotros decíamos si fueran 2 años al menos o con otras empresas, que la información fuese verificable. Oye, tú dices que esta mesa cuesta 500, ¿a dónde sale en este catálogo? Ah, ya listo. O tú la construiste, sí, me gasté tanto en materiales, tanto en trabajadores, tanto en otros costos. Ah, ya, suena verificable, ¿entiendes? Que llega un momento del tiempo oportuno y que, o sea, no me va a llegar 5 años después que perdimos mucha plata, va a llegar ahora, ¿se entiende? Y eventualmente uno diría que la incontabilidad sea comprensible, porque hay veces que tú pones una cuestión tirada de las mechas. Pasivos no financieros, no derivados, no corrientes. ¿Qué va a hacer eso? No se entiende. No, pero es que no sé, no me sirve. Así uno no puede entender lo que te está presentando la contabilidad, porque en el fondo uno va a terminar diciendo, mira, la realidad es bien simple. La empresa no es capaz de explicarle a los inversionistas qué aparece ahí. Entonces no es a mí lo que tú me dices no me hace sentido. Entonces tú tienes una vaca lechera, si tú me quieres decir que eso es una máquina de producir leche, me hace sentido. Si tú me quieres decir que tú la engordas para después venderla o faenarla, también me hace sentido. Si tú te dedicas a un refugio para vacas, entonces tú te dedicas a conservarla en el muy largo plazo, también me hace sentido que sea un activo biológico, no sé. Hay ciertas características, pero hay cosas que trascienden esa comprensibilidad. ¿Se entiende? Entonces la empresa podría tener mayores o menores grados de información válida para los inversionistas. ¿Se entiende? Y entonces si tú no cumples con todas estas características, te ocurre algo. Por ejemplo, tú te fuiste a un juicio, ¿sí? Ya perdiste, y el abogado te dice, mira, podría costarte 100 o podría costarte 40. 50% de probabilidad cada uno. ¿Por cuánto registro el pasivo? Por 100, ¿Por 100? ¿Por qué? porque tengo que ponerme en el peor caso posible. Ya, eso es ser prudente y así no es la contabilidad. Porque eso es ser pesimista. ¿Y qué pasa si es 40? No, pues que alguien dice, si registro 40 y sale 100, no, ya, entonces muy optimista. Bueno, quizá alguien me dice el promedio nomás, pues 70. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ser libre de error y tiene que ser neutral, ni muy optimista ni muy pesimista, sino lo que represente mejor la realidad. Es que miren, si yo pongo 70, ¿qué porcentaje de las veces me va a costar 70 el juicio? Ninguno. Ninguna, porque o me cuesta 40 o me cuesta 100. Bueno, pero es una representación más fiel 70, ¿sí? Ahí estamos extremando el ejemplo, pero particularmente si, por ejemplo, alguien tiene un papá que es contador o que está ligado a la contabilidad muy antigua obedecía a este principio de la prudencia que se entendía de otra forma, era más bien conservadora. Entonces decía, mira, los activos por el mínimo valor, por eso son súper enemigos de la lógica del valor razonable, los pasivos por el mayor valor. Entonces, como los activos valen el mínimo y los pasivos valen el máximo, el patrimonio vale el mínimo. O sea, la realidad solo podría ser mejor que esa. Bueno, pero eso no es la imagen fiel. Con el tiempo ha evolucionado. Tú dices, ¿por qué quiero ver lo malo? Pues si mi negocio es bueno, quiero que se demuestre que es bueno. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay algo. Y además uno dice, mira, ya, pues, ¿en qué moneda?
Tú eres Concha y Toro. ¿Dónde estará una parte importante de las operaciones de Viña, Concha y Toro? O mejor aún, ¿a qué equipo de fútbol auspicia? No hay nadie muy futbolero. Manchester Al United. Manchester United. ¿Sí? Entonces uno dice, ya, pues una parte importante de tus operaciones puede estar en libras esterlinas, pero quizá el país que más consume vino en el mundo, bueno, fuera de Chile, quizá es China. Entonces tu operación está en yuanes chinos, pero tus viñas quedan acá, pues entonces yo pago sueldo ¿en qué moneda? Chileno, ¿no? En pesos chilenos, pues ya, ¿y en qué moneda preparan los estados financieros entonces? Eso es chileno. No sé, pero habrá una que es buena, o sea, ahí hay alguna determinación de la moneda funcional y la moneda presentación. Por ejemplo, las sociedades anónimas abiertas que le responden a la Comisión del Mercado Financiero o presentan en dólares de Estados Unidos o en pesos. Pero eso quizás no es tu moneda de funcionamiento porque tú eres una empresa inmobiliaria. ¿En qué moneda vendo las casas? UF. En UF. Entonces yo no funciono en pesos y pido préstamo en el extranjero en yenes japoneses. No sé, tienes que obligado a presentar en dólares estadounidenses o en pesos chilenos. Bueno, pero eso no quiere decir que quizás para efectos internos tú tengas los estados financieros en rupia india. Podría ser distinto. ¿Se entiende? Entonces, cosas que van a permitir que los estados financieros registren eso de mejor forma. Entonces, cuando nosotros pensamos en la empresa completa, estamos pensando en los activos de la empresa. Cuando pensamos en el financiamiento, estamos pensando en los pasivos y el patrimonio, o los que tienen que ver con recursos de terceros y con recursos propios. ¿Se entiende? Y ahí nosotros decíamos, si se clasifica, lo más normal es por liquidez los activos y por exigibilidad los pasivos. ¿Sí? El estado de resultados podría verse por naturaleza o por función. Entonces uno dice, mira, lo que yo quiero ver es dónde ocurrieron los costos. ¿Son costos relacionados a cosechar la uva y producir el vino o son costos relacionados a transportar el vino y personas que se dedican a hacer el marketing, etcétera? Ya, ese es un estado de resultados por función. Está agrupado respecto a dónde ocurrieron los costos. Entonces, si uno se imagina la cadena de valor, digamos, en producción, postventa, marketing, operación, etcétera, bueno, uno está relacionado a costos de producir y otro está relacionado a todos los otros costos. ¿Sí? Si tú dices, no, a mí no me sirve esa información, a mí lo que quiero saber es, da lo mismo dónde ocurrió, cuánto gasté en materiales, cuánto gasté en personal, cuánto se depreciaron algunos activos que utilicé, la impresora, las barricas, las bodegas, no sé dónde haya sido, pero depreciación. ¿Cuántos son otros costos? ¿Cuánto corresponde a intereses? Ah, es otra lógica. Ahí la lógica que tú quieres utilizar es cuál es la naturaleza del costo. ¿Se entiende? Entonces tú podrías preparar tus estados de resultados de esta forma. Tú podrías decir, mira, están todos los ingresos que genero regularmente. Las ventas, digamos, para simplificarlo, después lo complicamos. Los costos de las ventas, listo. Lo que te quede entre ingresos por venta menos costos de venta, el margen bruto o margen de explotación también. ¿Sí? A eso le quito todo lo que haya sido transportarlo, hacer el papeleo, otros costos administrativos, etcétera, gastos de administración y venta. Y eso te va a dar la utilidad operativa u operacional. Después entonces voy a quitarle o sumarle todo lo que sean resultados fuera de explotación. Entonces tú podrías decir, mira, es que a mí me llegó la plata antes de pagar los sueldos, entonces lo metí en un depósito a plazo y me gané unos intereses pocos. Ingresos por intereses. Tu negocio eres una viña, tu negocio es tomar depósito a plazo, ¿sí o no? Si tú eres una viña, ¿te dedicas a tomar depósito a plazo? Sí. ¿Sí? Todas las viñas tomarán depósito a plazo. Mejor aún, mire, tú tenías un camión para distribuir el vino y el camión estaba muy viejo, llegó alguien, te ofreció comprarlo súper caro
y lo vendiste con utilidades. ¿Eso es parte de tu negocio habitual o no? No. No. A eso se refieren los resultados fuera de explotación o a veces también llamados resultados no operacionales. Tú no te dedicas ni a vender los activos que pensabas ocupar en el largo plazo, ni los gastos financieros es otro resultado fuera de explotación. O tú pides un préstamo en dólares y entonces después, independiente de que genere interés o no, el tipo de cambio fluctuó, entonces tiene una diferencia de cambio. Podría ganar o perder. O yo vendo en Colombia, eres Falabella y tiene una cuenta por cobrar en pesos colombianos. Y al traducirla a pesos chilenos, ¿ganaste o perdiste? Por eso que dice más o menos. Podría ganar o perder por resultados fuera de explotación. Lo mismo si tú tuvieras un préstamo en UF, po. Si hay inflación, gasto por resultado por unidades de reajuste. Pero si hay deflación, lo que pasó el mes pasado, entonces podría bajar el préstamo porque la UF vale menos pesos cada vez. ¿Se entiende? Entonces, desde la utilidad operacional hacia abajo es distinto, pero lo tuyo podría ser por naturaleza, es decir, materias primas, sueldos, depreciación, otros costos. ¿Se entiende? ¿Cuál de los dos es mejor? No hay una respuesta a eso. A algunas empresas les sirven más por naturaleza, por ejemplo, Entel, Farmacia Ahumada. En general, las empresas de servicio en el generación, estados de resultados por naturaleza. En cambio, por nosotros que lo vamos a utilizar mucho, Cencosud la memoria, estado de resultados por función. ¿Se entiende? No es que cambien los montos ahí, es que tú ordenas la información de otra forma. ¿Sí? ¿Es claro para todo o para alguien no es tan claro? ¿Sí? Avanzamos. El estado de resultados se llama estado de resultados integrales porque incluye cosas raras. Por ejemplo, que tú revalúes los activos. Chuta, ya es que la mesa o el terreno valía 100 y ahora vale 150 y me gané, comillas, 50, pero eso va a todas estas cosas raras de otros resultados integrales. O tú le prometiste a los empleados que cuando se jubilaran en 20 años más, tú ponías lo mismo que ellos pongan. Y esa promesa vale más o vale menos porque va a ocurrir en el futuro otros resultados integrales. Tú tenías una cuenta por cobrar que se generó a mediados de diciembre en Argentina y el peso argentino al 31 de diciembre había cambiado. Al transformar esto para tu estado financiero en pesos chilenos porque tú eres CCU, cambió el precio. Raro. ¿Entiendes? Todas esas cosas tienen que ver con otros resultados integrales. Y además, tú vas a tener una parte que se conoce como operaciones descontinuadas. Como un principio esencial para la compañía es que haya comparabilidad. Si yo les digo, estos son los datos reales de Ripley. 2015, Ripley pierde 45.000 millones. 2016, Ripley gana 20.000 millones. ¿Cómo le fue a Ripley? ¿Bien o mal? El 2016. Bien. ¿Por qué? Acuérdense, perdón, que los paréntesis significan negativo, por si acaso. Que no fue negativo. Ya, mejoró, pues, repuntó en 65.000 millones. Pero Ripley, ¿qué dijo? Mira, la Polar hizo lo mismo. Fuimos a hacer un negocio a Colombia y Colombia no era lo que parecía hace 10 años, en realidad era más o menos nomás, perdimos plata. Entonces lo que dijeron es, mira, estos 45 se explican de otra forma. Por una parte, hay ciertas operaciones que continúan, digamos operaciones continuadas, que es Chile. Y hay una parte de operaciones descontinuadas que ni idea lo que es todavía, solo vean cuál es la utilidad que tú puedes tener. Entonces, en Chile, que no nos vamos a retirar de Chile, ganamos 45.000 millones. En Colombia, perdimos 90.000 millones.
Entonces, si sumo AMPA, es cierto, perdí 45.000 millones. Pero entonces dijeron, nos retiramos de Colombia. Todas las tiendas las vendemos, todos los inventarios, todo lo que me deben, yo le pago a todos los bancos y cerramos el negocio. Si tú cerraste el negocio en el 2015, ¿cuánto podría ser la utilidad el siguiente año en Colombia? Si tú vendiste este negocio, o sea, ya no operas nunca más, al 31 de diciembre cerré las cortinas. El 2016, ¿cuánto va a ser tu ganancia o tu pérdida en Colombia? Cero, ¿no? Cero, porque ya no participo en ese negocio. Listo. Entonces tú esperarías que si este negocio ya lo clausuraste, no existe, ¿cuánto es lo mínimo que deberías ganar el siguiente año? 45. 45. Entonces ahora ustedes dicen, ah, ya es que me abrió una línea adicional, que es lo que continúa y lo que no continúa. Entonces ahora ustedes dicen, ya, pues el siguiente año me pasé. El siguiente año te ganaste 20.000 millones. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Malo? Malo, pero al principio me dijeron bueno, pues, ¿no? ¿Se entiende? Por eso que la empresa, cuando tiene una operación geográfica que abandona o una línea de negocios, por ejemplo, que tú dices, yo ya no me dedico más para la comida para perros, o Cristalería Chile, que se dedicaba a las botellas y vendió Megavisión al grupo Betia para convertirlo en Mega, bueno, el próximo año mis estados financieros ya no van a ser comparables, porque antes yo tenía dos negocios juntos, operaba Uber China, pero se lo vendía a Didi y me generó una super utilidad, pero una utilidad que no es repetible en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú fueras un banco, y con esto terminamos, si tú fueras un banco y me quieres prestar plata, tú no proyectes que todos los años voy a ganar o perder esta cantidad porque es un negocio que ya lo liquidé. Si estaba perdiendo plata, ya corté el sangrado, esa empresa ya hasta ahí llegó. No se va a seguir gangrenando la empresa. ¿Se entiende? O al revés, si tú lo vendiste súper bien, claro, pero es una vez. Por eso que está este concepto de lo que uno vende normalmente o el ingreso de actividad ordinaria y lo que no es recurrente, porque unos te sirven para hacer ciertas proyecciones, ciertas decisiones financieras importantes, los otros no te sirven. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser algo significativo. Si tú vendes un camión, ¿es una operación descontinuada o no? Sí. Pero eso te cambia mucho los activos, los pasivos y los ingresos de la empresa. No cambia mucho, pero es algo... No, entonces no. Porque No, necesariamente tiene que ser significativo, ¿no? Eso es. Por eso que eso sería clasificado fuera de la explotación, porque si tú eres Falabella o una empresa minera y renuevas la flota, está bien, pues gané o perdí, podría ser cualquier cosa, pero no una operación descontinuada. Pero tú dices, no, pues me retiro de un país completo, o ya voy a cerrar los totus, ya Falabella no vende más en el totus, se retiró de un segmento completo, una línea de negocios que era el supermercadismo, o ya voy a cerrar todos los home centers, ya no me dedico al mejoramiento del hogar, y así sucesivamente. Es un negocio importante que si tú no le pusieras este apellido y lo separaras en una línea, entonces te queda la embarrada porque estoy juntando todo y se vuelve incomparable. ¿Sí? ¿Más o menos claro? ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sebastián. Que dice se separan las operaciones descontinuadas, pero es porque en ese año se descontinúa, entonces en el estado de ese año se dice estos son los que van a continuar y estos son los que no van a continuar. Literal. Algo Eso así. es. Eso es. Ah, ya. Como para que el próximo año no te confunda. ¿Se entiende? Sí. Eso es. ¿Alguna otra duda? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, Profe, chau. profe. Profesor. Ajá. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Quiero saber, ¿los gastos pagados por anticipado es un activo? Siempre. Porque ¿y imagínate por que qué? tú pagaste el arriendo por anticipado, entonces como tú ya lo pagaste, puedes usar el departamento, la casa, entonces es un activo. ¿Eso es como el beneficio económico que puede generar o no? Tal cual, usarlo.
Por eso que Ya. los gastos pagados por anticipado son un activo y por el contrario, los ingresos recibidos por anticipado son un pasivo porque yo tengo la obligación de entregarle un servicio o entregarle un producto. O sea, cuando nosotros vimos los estados financieros de la universidad, veíamos que tiene 10.000 millones en ingresos recibidos por anticipado, porque mucha gente va a pagar el año completo, pero la universidad todavía no le entrega las clases. O sea, de plano podrían echarlo y tener que devolver la plata a la universidad. Ya, entiendo. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, una duda. Benjamín.